Ya está grabando. Entonces les decía que en, en la implementación de un sistema de información geográfico, los pasos que se tienen que seguir para poder implementar el sistema están esquematizados en esta diapositiva, ¿no? Primero vamos a empezar del mundo real, el área donde trabaja el sistema, el área de funcionamiento del sistema. Lo vamos a capturar con imágenes satelitales o fotografías aéreas, ¿no? Y también vamos a complementar con información del sistema, información estadística o información alfanumérica. Ya, primeramente, las imágenes que capturemos del área de funcionamiento del sistema, tenemos que, esas imágenes, tenemos que georreferenciarlas. Hemos avanzado la georreferenciación, ¿cierto? Entonces tenemos que ubicarlas en el sistema de coordenadas geográfico. Una vez que ya están en el sistema de coordenadas, esas imágenes las vamos a utilizar como información base para poder digitalizar los elementos del sistema en base a la imagen. Entonces vamos a hacer una digitalización de elementos del sistema, ya sea como puntos, como líneas o como áreas o polígonos, ¿no? Entonces vamos a ubicar en la imagen los elementos del sistema y lo vamos a dibujar, digitalizar, ¿no? Y al mismo tiempo, todo lo que digitalicemos se tiene que almacenar en una estructura de datos, de almacenamiento de datos del sistema de navegación geográfica, como son las coberturas shape de datos que tienen temas shape, que tienen la capacidad, por decir, para almacenar información de representación gráfica de elementos en un sistema de coordenadas, como también almacenar información de atributos propios de cada elemento, ¿no? Entonces se van a agrupar por temas, por ejemplo, un tema de suelos, clientes, vegetación, etcétera, ¿no? No sé, aquí son varios almacenes de datos que se pueden crear. Mínimo un almacén de datos, en este caso el de clientes, el que vamos a necesitar para una empresa, ¿no? Puede ser también, no solamente clientes, pueden ser, por ejemplo, eh, pueden ser medidores, por ejemplo, en el caso de la luz, medidores de luz, en el caso del agua, medidores de agua, o antenas, ¿no? O puntos donde están instalados Wi-Fi, no sé, elementos que le interesen hacer un seguimiento y control con el sistema. Una vez que tengamos los datos, tanto datos, o sea, que representan información gráfica y alfanumérica almacenados en esta estructura de datos, eso, en base a esa información, se puede hacer operaciones en el sistema de información gráfico que principalmente son análisis de la información, es decir, tenemos con los datos que tengamos almacenados en nuestros sistemas sobre los elementos, podemos hacer consultas alfanuméricas, consultas espaciales, operaciones con diferentes temas para poder obtener diferentes resultados. Incluso se puede hacer modelamiento, se puede hacer simulaciones, ¿no? Y vamos a obtener diferentes escenarios. En esta parte, cuando estemos haciendo análisis, ahí es donde entra el enlace a bases de datos externas, ¿no? Porque no solamente la tabla de atributos que carguemos va a ser los datos, sino que en base a esa tabla de atributos, con una columna común, por ejemplo, el número de carnet de identidad del ciudadano, de la persona, se puede enlazar, por decir, el sistema a la base de datos del CEGIP o a la base de datos del CDS, ¿no? Entonces, donde en base al número de carnet se puede enlazar y tener todos los más datos de los clientes, ¿no? Entonces, ya se va a contar con mayor cantidad de información con ese enlace a base de datos externa. Se va a poder hacer más modelamiento, más análisis, ¿no? Producto de ese análisis se va a obtener resultados que se van a visualizar gráficamente y en base a los cuales se puede hacer control, seguimiento del sistema, cómo está el estado actual de funcionamiento, gráficamente y alfanuméricamente, y con eso vamos a facilitar que el sistema funcione más óptimamente, ¿no? El objetivo es optimizar el sistema. Entonces, mediante este método de los sistemas de información gráficos,
ayudamos a la optimización del sistema. Ya, explicado esto, vamos a ver el ejemplo. Para hacer el ejemplo de enlace a base de datos externa, voy a entrar a ArcView y en ArcView vamos a poner abrir con una vista nueva, con una nueva ventana de vista, blanco. Aquí me pregunta añadir datos a la vista, por el momento digo no. Entonces tengo mi ArcView y lo que voy a hacer aquí es utilizar un tema primero. ¿Sí? Disculpe que lo interrumpa, pero no estamos viendo el ArcView, solo estamos viendo usted desde hace rato. Ucha. O sea, ¿no vieron la diapositiva? No se ve nada. No se vio. Ya. De todos modos está grabado, toda la pantalla se está grabando, pero me olvidé compartir pantalla, ¿no? Entonces empiezo a compartir y ahora van a ver, seguramente ya van a poder ver la diapositiva. Ahora sí. ¿No? Sí, se ve. Todo este procedimiento de aquí es el que he explicado, el proceso de funcionamiento de un sistema de información geográfica, ¿no? Cómo se inicia en todo, cómo se digitaliza, cómo se hace análisis y cómo se obtienen resultados y se ayuda al control, seguimiento, planificación y ejecución de operaciones optimizadas en el sistema. Entonces les decía que entre esto, después de generar los temas de datos como shapes, tenemos que hacer enlace de esos temas a bases de datos externas, ¿no? Para que contemos con mayor cantidad de información y podamos hacer mayor cantidad de análisis, mayor cantidad de información que nos va a permitir hacer escenarios, ¿no? Presentes y futuros para poder mejorar el sistema. Entonces vamos a entrar a ArcView. En ArcView he hecho una nueva ventana vacía, vista, y aquí voy a añadir como información base una imagen georreferenciada. Entonces, para insertar la imagen georreferenciada previamente voy a activar en extensiones el formato de imagen para imágenes satelitales. Entonces, fíjense, aquí hay una extensión que dice Imagen Support, soporte para imágenes .img, ¿no? También tenemos soporte para imágenes JPG, soporte para diferentes tipos de imágenes, ¿no? Entonces, lo que voy a activar, lo que me interesa ahorita es el formato .img, porque en la anterior clase que hicimos la georreferenciación, guardamos la imagen que georreferenciamos en formato .img. Entonces activo esa extensión y luego le pongo añadir. Al añadir, aquí tengo que cambiar de Feature Source a Image Data Source. Ahí está. Además, tengo que navegar a la carpeta donde está guardada mi imagen. En este caso, en unidad C, en la carpeta Laboratorio SIG, ahí he guardado la imagen georreferenciada, ¿no? Que georreferenciamos de Trinidad. Entonces, aquí por ejemplo tengo New Trini HD georreferenciado.img. Este creo que era el que georreferenciado. Dice georreferenciado. Ponemos OK y aquí ha cargado esa imagen, lo activo y ahí está la imagen de Trinidad, ¿no? Que hemos georreferenciado. Se dice georreferenciado porque está en un sistema de coordenadas. De tal manera que si movemos el cursor sobre la imagen, estamos moviendo y obteniendo las coordenadas. En la parte superior derecha, aquí, nos muestra las coordenadas en el sistema de coordenadas que hemos referenciado, que es en el sistema UTM. Estas coordenadas están en el sistema UTM, ¿no? Que es un sistema de coordenadas estándar para los sistemas de información geográficos.
Ya, entonces sobre esta imagen el trabajo consiste en que vamos a ubicar a los clientes de una empresa, ¿no? O como les decía, los elementos que interesan a la empresa, ¿no? Pueden ser medidores, pueden ser puntos de venta, pueden ser colegios, pueden ser lugares donde ha ocurrido crímenes, delitos, no sé, o sea, por decir robos, o donde ha habido accidente de tránsito, no sé, según lo que el sistema que veamos, se puede hacer el tema que nos interesa estudiar, ¿no? Y después ver su comportamiento. Entonces, en este caso vamos a hacer de clientes, el más básico, de clientes. Vamos a hacer para los clientes de la empresa, eh, hagamos un sistema de información geográfico para los clientes de la empresa. Cualquier empresa, a ver, Coca-Cola, ¿no? Entonces, vamos a hacer, ubicar aquí a los clientes de la empresa Coca-Cola y los vamos a digitalizar, ¿no? También podemos aplicar el método que hemos avanzado anteriormente, que era la geocodificación de direcciones. Si tendríamos una lista de los clientes y también con las direcciones de su calle, el número de casa de ese cliente, podríamos ubicar sobre esta imagen, o sea, el sistema automáticamente podría geocodificarlos, o sea, ubicarlos y generar automáticamente el tema de clientes, ¿no? Como hicimos en la clase. Pero necesitaríamos para eso un tema base de calles de Trinidad, o sea, tenemos que tener alcanzado las calles de Trinidad en un tema de calles, lo cual no tenemos. Por lo tanto, vamos a hacer la digitalización sin geocodificación de direcciones, vamos a hacerlo manualmente. Nosotros vamos a ubicar al cliente y lo vamos a digitalizar, ¿no? Para eso siempre tienen que tomar en cuenta que el norte siempre está apuntando hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. El norte apunta hacia arriba. Ya, en esta imagen tenemos que ubicar un punto clave. Aquí, por ejemplo, un punto clave es la plaza principal que se encuentra aquí, en esta parte, ¿no? A partir de ese punto y otros puntos importantes como las calles o avenidas principales, vamos a poder ubicar a los clientes, ¿no? Ya, esos seguramente en la empresa deben tener pues, el domicilio de cada cliente, ¿no? Entonces, en base a eso, ya nosotros ubicamos visualmente, lo ubicamos en la ciudad donde está esa calle y lo representamos. Entonces, el siguiente paso es crear el tema de clientes. Voy a poner aquí, edit, view, new tema. Vamos a crear un nuevo tema. ¿De qué tipo? Hay tres tipos. Puede ser un tema de puntos, de líneas o de polígonos. En este caso vamos a hacer, ya, hagamos un tema de polígonos. Cada cliente lo voy a representar como un polígono. Pongo polígono, ok, y ya está. Entonces está creando el tema de polígonos. Está tardando un poquito, aquí espero un ratito. Ahí está, ¿no? Me pregunta qué se va a llamar este tema y dónde se va a guardar. Lo voy a guardar en la unidad C, en una carpeta que tengo que se llama Laboratorio SIG. Y se va a llamar, este tema se va a llamar Clientes Coca-Cola. Clientes Coca-Cola. Ok, y listo. Aquí está mi tema de polígonos de clientes Coca-Cola. Está en modo edición porque está con líneas punteaditas. En modo edición significa que podemos insertar o actualizar datos en los elementos de este tema. Por el momento no tenemos ningún elemento, es decir, vamos a ser el primer cliente. Entonces hacemos eso, ¿no? Teniendo la lista de clientes de la empresa y sus direcciones, nos dicen un cliente que vive en la avenida Bolívar entre Cochabamba. Ya, entonces ubicamos la plaza, ubicamos dónde está la avenida Cochabamba, después de la plaza es esta y la Bolívar. Aquí yo lo ubico. Esta es la avenida Bolívar, esta y esta es la Cochabamba, ¿no? Entonces en esta esquinita voy a ubicar a un cliente. Para eso tengo aquí una herramienta que dice dibujar rectángulos o círculos. Podemos hacerlo como rectángulo o círculo o una figura, un polígono irregular, ¿no? Entonces hagamos con
con polígono, ¿ya? Polígono. Y en esa ubicación donde he ubicado la Cochabamba y Bolívar, ahí voy a colocar a un cliente aquí. Voy a dibujar un polígono. Para terminar, doble clic. He dibujado un polígono. Ese es un cliente. Entonces, ya he hecho gráficamente, ya lo he ubicado. Y ahora el siguiente paso es cargar los datos alfanuméricos de este cliente en la tabla de atributos. Para cada tema siempre tiene su tabla de atributos. Por lo tanto, abriendo su tabla de atributos de este tema, me muestra esto, ¿no? Este es la tabla de atributos de clientes Coca-Cola que recientemente he creado. Entonces, vamos a este lado. Vamos a agrandar esto. Ahí se ve un poquito más grande. Ya, ¿no? Entonces aquí está el elemento y su tabla de atributos. Por defecto su tabla de atributos inicialmente solamente tiene dos columnas. La columna shape, que significa el tipo de figura que se está dibujando, que es polígono, y la columna id, que es un número que podemos asignarle para identificar a los elementos. Puede ser un número correlativo. O también podemos añadir más columnas. Por ejemplo, normalmente podemos añadir la columna nombre, lo más básico. Para eso me voy aquí al menú Edit y elijo Add Field, añadir columna. Me pregunta qué se va a llamar esa columna. Se va a llamar la columna nombre del cliente, y el tipo de datos que se va a guardar ahí va a ser strings de 30. Ponemos OK y ahí está. He creado una columna nombre de tipo string 30 largo, ¿no? Entonces, aquí voy a cargar los datos, en este caso de mi primer cliente. Este cliente, según la empresa, según la lista que me ha pasado, se llama, su número de carnet es el 12345 y su nombre es José. No, José. Listo, ya he cargado los datos del primer cliente. El siguiente paso es insertar un segundo cliente. Voy a insertar 5 clientes. Entonces, igual con polígono, ubico un cliente que esté ubicado, por decir, en la calle, aquí este es el estadio Yoyo Zambrano, ¿no? Entonces, podemos hacer ahí, aquí es el mercado Pompeya. Aquí frente al mercado Pompeya, aquí voy a poner un cliente. Un cuadradito voy a dibujar. Ahí está. Un segundo cliente, ¿no? Se puede hacer con puntos o con polígonos o como líneas, ¿no? En este caso decimos con polígonos. Anteriormente hemos hecho un anterior ejemplo con puntos, ¿no? Ya. Entonces he hecho ya el dibujito del cliente y aquí ya me sale el registro de ese cliente para los atributos, ¿no? Entonces le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. Carnet es ese y se va a llamar Andrea. Ahí está. Tengo 2 clientes de Coca-Cola identificados. Ahora voy a hacer un tercer cliente. Este va a dividir aquí por donde la 27 de mayo, esta es la 27 de mayo, ¿no? Si queremos ver mejor, también podemos amplificar con las herramientas que ya conocemos, ¿no? Podemos mover, podemos amplificar y para ubicar mejor al cliente, incluso para dibujarlo mejor. Por ejemplo, aquí está muy cuadradito, medio chueco, por decir, ¿no? Entonces lo puedo modificar. Con esta herramienta puedo ir y esta esquinita lo puedo recorrer más aquí y ya está más cuadradito, ¿no? Bien.
Ahí está, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer un nuevo cliente frente a la Facultad de Derecho. Entonces ubiquemos la Facultad de Derecho. Aquí está la plaza, ¿dónde está la plaza? Aquí está la plaza. Esta es la 6 de agosto, aquí viene y esta es la 27 de mayo. Entonces la Facultad de Derecho estaría aquí, ¿no? Aquí estaría la Facultad de Derecho. Al frente voy a hacer un cliente. Entonces, ahora tome en cuenta también que la resolución de mi imagen está en calidad media, ¿no? O sea, si hago más zoom no se ve muy clarito. En cambio, las resoluciones de Google, por ejemplo, uno hace zoom, más bien se ve más clarito, hasta se ven las personas, ¿no? Entonces ya son imágenes de más alta resolución. La que yo he capturado de la pantalla es una imagen que no tiene mucha resolución, pero sirve, ¿no? Para ubicarse en la ciudad. Entonces, le decía que vamos a hacer al frente de la pantalla de derecho, aquí voy a hacer un cuadradito que va a representar un cliente. Ahí está, el tercer cliente. Y de igual forma en sus atributos le pongo que este va a ser el cliente 222 y se va a llamar Paul. Ahí está. Tengo 3 clientes. El siguiente cliente que vamos a hacer, aquí fíjense que he fallado, ¿no? He fallado aquí. Accidentalmente he hecho clic y se ha hecho un polígono dibujado, pero lo puedo borrar porque estamos en modo revisión. Puedo hacer suprimir y se borra, ¿no? Ya, entonces me voy con la manito para mover y voy a ubicar un cliente aquí, en la Plaza Fátima. La Plaza Fátima al frente, ¿no? Entonces me voy a polígono. Aquí en la Plaza Fátima al frente voy a hacer un cliente. Ahí está, ¿no? Y en su atributo le ponemos el cliente 33333, que se va a llamar Usar. Ya tengo 4 clientes. A continuación voy a hacer otro cliente que esté en la ex terminal. A ver, le ponemos. Otra vez he fallado en hacer, pero igual lo gozo. Ya. Que tengo que cambiar a la manito para poder recordar, ¿no? Vamos a hacer un cliente aquí. Eh, Aquí en la avenida Panamericana voy a hacer, por aquí, ¿no? Entonces le pongo aquí, en esta esquinita, ahí tengo un cliente, ¿no? A este le vamos a poner el cliente 1, 2, 3, 4, 5. Y su nombre que se llame Ángel. Ahí está, ¿no? Ya tengo 5 clientes que he digitalizado. Puedo hacer zoom a todo. Y ahí están los 5 clientes que hemos digitalizado, ¿no? Desactivamos aquí la imagen y se ve más clarito. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Ahí están los 5 clientes que hemos digitalizado. Entonces el trabajo es este, les decía. Es digitalizar y asignar sus atributos, ¿no? Y eso puedo parar, pues ya si ya me he cansado, lo puedo parar, le pongo para edición, yes, y ya no está con línea punteada, o sea, ya esto ya no se puede aumentar más clientes porque no está en modo edición. Solamente se puede ver y no ver. Si queremos aumentar más clientes, tenemos que poner tema iniciar edición. De 100 podemos dibujar y eso se van a incrementar y también se van a crear sus registros de tabla de atributos para los nuevos clientes que añadamos, ¿no? Entonces lo voy a parar edición porque ya tengo los clientes y el siguiente paso que voy a hacer va a ser
Ya, aquí tengo los números de carnet ID y nombre, ¿no? Entonces les decía que ahora vamos a hacer el siguiente paso, que es el enlace a la base de datos, ¿no? A una base de datos. Supuestamente la empresa puede que tenga un sistema de recursos humanos o de la empresa donde ya están registrados todos sus clientes y más información, ¿no? De los clientes. Entonces podemos enlazar esa base de datos. El objetivo es enlazar esa base de datos para tener mayor cantidad de datos para poder hacer consultas. Entonces vamos a hacer primero un enlace a una base de datos en Microsoft Access, en el gestor de base de datos de Microsoft Access. Y luego vamos a hacer un ejemplo de enlace a base de datos, a una base de datos en SQL Server. ¿Ya? En los dos vamos a probar. Enlace a dos bases de datos. Primeramente hagamos una base de datos en Access. ¿Ya? Como no tengo una base de datos real, ¿no? Voy a crear una base de datos. Entonces me voy a ir aquí a inicio de Windows y aquí tengo Access. Entramos a Access, Microsoft Access, y aquí vamos a decirle crear base de datos en blanco. Ya. ¿En dónde se va a guardar y con qué nombre se va a guardar? Aquí hay que colocar, ¿no? Entonces yo quiero guardar, no en esta carpeta, quiero guardar en la carpeta documentos del usuario. Yo lo voy a guardar en la carpeta en la unidad C en laboratorio SIC. Ahí quiero guardar la base de datos. Y quiero que se llame BDD Coca-Cola, ¿no? BDD Coca-Cola. Y además aquí en tipo de base de datos tenemos que elegir base de datos de Microsoft Access formato 2002-2003 con este formato, ¿ya? Y le ponemos guardar. ¿Por qué en ese formato? Porque el ArcView es la primera versión del sistema de información geográfico eh, para Windows que sacó la empresa RIP, ¿no? Y esta, como era la primera versión, esas veces cuando apareció esta versión solamente había Office 2003, 2008, ¿no? Entonces después recién ha aparecido la última versión de ArcView que se llama ArcGIS. Y ArcGIS ya reconoce Access en formato actualizado, ¿no? En formato 2026, ¿no? Entonces, para que sea compatible, por eso le ponemos en .mdb, que es formato de Access 2003. Podemos crear la base de datos y aquí está la base de datos. Por defecto ha creado una tabla dentro de la base de datos, ¿no? Ha creado una tabla dentro de la base de datos. La tabla que le está poniendo el nombre tabla 1, ¿no? Y nos pide ingresar aquí qué columnas va a tener esta tabla. Por ejemplo, puede tener la columna ID, que por defecto le crea una columna ID. También puede tener eh, una columna nombre, ¿no? Este ID va a ser de tipo, eh, aquí vamos a colocar ID de tipo numérico. Ya. Eh, También podemos hacer lo siguiente, para que sea más fácil. Vamos a poner aquí ver vista diseño. Ya me pide el nombre de la tabla, se va a llamar tabla 1. Está bien. Ya, y aquí ya lo puede ver en vista diseño, campo por campo, ¿no? Entonces el campo ID dice autonumérico. Yo no quiero que sea autonumérico. Yo quiero que sea solamente numérico, porque yo le voy a poner los valores, no automáticamente. Autonumérico el sistema le pone los valores. Aquí yo le voy a poner el número de carnet.
el siguiente campo les vamos a poner nombres, ¿no? De tipo, de tipo texto, ¿no? Luego apellidos de tipo texto. Luego edad de tipo numérico. Luego peso de tipo numérico. Luego puedes poner otro campo que sea este, estado civil, estado civil de tipo texto. ¿Qué más puedes poner? Ah, son clientes de Coca-Cola, entonces puedes ponerle eh, otra columna que diga eh, a ver, ¿qué le ponemos a los clientes de Coca-Cola? No sé, categoría, o puedes ponerle eh, a ver, puedes ponerle deudor o deuda, ¿no? Entonces a ver si tiene una deuda con la empresa. No sé, a ver, o qué hace un cliente de Coca-Cola, compra productos de Coca-Cola, pues no. Entonces podemos ponerle eh, fecha de pedido, fecha de pedido, de tipo fecha, ¿no? Fecha. Luego, estado del pedido. Aquí pueden ponerle, eh, pueden poner texto para escribir ahí el estado. Puede ser atendido o pendiente, ¿no? Ya vemos, ya, más o menos así. Estos son datos de la, que en el sistema de Coca-Cola seguramente así van a registrar los datos, ¿no? O más complicado, pero van a tener su base de datos. Ya tenemos aquí los datos, entonces vamos a ir aquí al menú y le ponemos guardar. Ya está guardado. También le ponemos ver hoja de datos y aquí ya podemos llenar los datos. Por ejemplo, ID 1, 2, 3, 4, 5, nombres. Aquí hemos puesto ya nuestros atributos. José se llamaba, ¿no? Entonces aquí vale José y sus apellidos. José Flores, edad 5, peso 78, edad civil, casado, fecha de pedido. Aquí es una fecha 15. Estado pendiente. Y así, ¿no? Siguiente valor, el 1, 2, 3, 4, 5, se llamaba Ángel. Entonces aquí le ponemos Ángel, apellidos Ángel Temo, edad 27, peso 85, edad civil, casa, soltero, fecha de último pedido, ha hecho su pedido el 16. Pendiente y entregado, pendiente y entregado. Otro cliente, el 22222, este se llama Paul. Paul Muiva, edad
4, no, edad 21, peso 65, edad civil, soltero, fecha de pedido, hoy día, pendiente. Ya, el siguiente, el 3333, que se llama Yusara. Apellidos, Yusara Cuellar. Edad 19, peso 55, edad civil, soltero, fecha de pedido el 13, estado pendiente. Ya, 8, el 1111 de Juan Loco. Edad de poner 21, peso 62, estado casado, fecha de pedido el 15, entregado. Ya, lo que me falta es 1, 2, 3, ya, el 1 era Andrea, 1, 2, 3, 4. Entonces, este no es Juan, es Andrea. 1, 2, 3, 4, ya están los 5, ¿no? Incluso puede haber más, ¿no? No es siempre que tiene que igualar. Por ejemplo, aquí me dice el 5, 5, 5, 5. Que va a ser de, a ver, un nombre de aquí del curso mejor. Álvaro Callaro. Edad de Álvaro Callalo. Hola. Sí, buenas noches. 21. 21. Sí, 21. Eso. 85. Soltero, ¿no? Sí, Ya, van a decir que ha hecho un pedido de Coca-Cola el 14 y está pendiente. Ya. Listo, y así sucesivamente, ¿no? O sea, llenamos. Es una base de datos de la empresa, supuestamente, ¿no? Que hemos creado. Listo, ya tenemos aquí la base de datos. Ya tenemos la base de datos con una tabla de datos de los clientes, ¿no? Está guardada esto en la base de datos que se llama BDD Coca-Cola, en la ubicación unidad C, laboratorio de CIF, BDD Coca-Cola.mdb, ¿no? Ya, lo voy a cerrar. Listo. Entonces ya tengo la base de datos. ¿Cómo lo voy a encadenar aquí en SQL Server? ¿No? Para eso tenemos que irnos aquí a la ventana proyecto. Esta es la ventana proyecto. En la ventana proyecto se ven todos los módulos que tenemos en ArcView. Tenemos vistas, tables, charts, layouts y scripts, ¿no? En esa ventana hacemos clic y luego en el menú principal elegimos Project SQL Connect. SQL Connect, ahí está. Al hacer eso, nos va a salir esta ventana que es para conectar con una base de datos externa. Entonces, aquí podemos elegir
con qué base de datos vamos a conectar. ¿No? Muchas veces aparece aquí los tipos de base de datos Access, ¿no? Pero si no sale Access o SQL Server, entonces podemos crear el enlace a esa base de datos. Eso se hace con un enlace que se llama un enlace de conexión abierta a base de datos mediante el sistema operativo, un Open Database Connectivity, ODBC. Entonces, para eso vamos a hacer clic en el inicio de Windows y vamos a escribir control. Vamos a ir al panel de control de Windows y aquí vamos a ver donde dice la opción. Hay una opción que tiene que decir herramientas administrativas. Aquí está, herramientas administrativas. Echamos esa opción y aquí elegimos orígenes de datos ODBC, ¿no? Orígenes de datos ODBC. Entramos aquí a este que dice, hay ODBC de 64 bits, que son normalmente los equipos Windows. Actualmente todos los equipos funcionan con sistemas operativos de 64 bits, y hay ODBC de 32 bits. En el de 64 bits hacemos doble clic y vamos a ver qué conexiones tenemos. Tenemos aquí para Excel, para DBase y para Access, ¿no? Y tenemos, aquí hemos hecho conexiones exclusivas, ¿no? Para la base de datos B de persona, B de clientes y SQL Server. Ya. Entonces aquí en DSN de sistema vamos a poner agregar. Ponemos agregar y aquí tenemos que elegir a qué tipo de base de datos se va a conectar, ¿no? Nosotros queremos conectar a un Microsoft Access Driver porque ahí está el asterisco.mdb de Access, ¿no? A ver, sería este, Microsoft Access Driver. Ponemos finalizar y nos va a preguntar qué se llama la base de datos o seleccionar la base de datos. Aquí voy a poner seleccionar y voy a navegar a la carpeta donde está mi base de datos, que es Laboratorio SIG, y ahí está BDD Coca-Cola, ¿no? Ahí está. Aceptar, ahí está la base de datos, y también le voy a poner un nombre a esta conexión de ODBC a esa base de datos. Le vamos a poner el nombre conexión BDD Coca-Cola, ¿no? Aquí podemos escribir en descripción lo mismo, conexión BDD Coca-Cola, o dejarlo en blanco. Aquí vamos a ver, conexión BDD Coca-Cola. Ya, eso se necesita, darle un nombre y también enlazar con la base de datos. Con eso ponemos aceptar. Y debería aparecernos aquí el que hemos creado, ¿no? Que es la conexión de base de datos de ¿no? Que hemos creado. No nos ha salido. A ver otra vez. Microsoft Access Driver. Tiene que ser este, ¿no? Finalizar. Aquí ponemos conexión BD Coca-Cola. Seleccionamos y es la base de datos BD Coca-Cola. Aceptar. A ver qué opción tenemos. Y aceptar.
pero no nos sale, nos dice en un DNS de 32 bits, allá, por lo que el RV es de 32 bits y nuestro access es de 32 bits. Entonces seguramente tenemos que hacerlo en este UDBC de 32 bits. Vamos a ver aquí. Ya, device, access, ya. Aquí agreguemos. Aquí está, driver. Vamos a elegir conexión Microsoft Access Driver, ¿no? Asterisco.mdb, finalizar, seleccionar la base de datos, unidad C, laboratorio SIC, B de Coca-Cola, y se va a llamar conexión de Coca-Cola. Aceptar, y ahí está, conexión BDD Coca-Cola. Ya lo hemos creado, ¿no? Ya lo hemos creado. Ya está. Ponemos aceptar y listo. Esto lo voy a minimizar. Y ahora me voy a ir aquí a Arview, ¿no? Aquí en Arview, primeramente, voy a grabar el proyecto. Todavía no tiene nombre, dice un ticket. No tiene nombre ese proyecto. Le voy a poner archivo, grabar proyecto con el nombre de SIC Coca-Cola, ¿no? Entonces, ahí la ventanita para grabar. Ahí está. En la unidad C, voy a guardarlo en la carpeta de laboratorio SIC. Y se va a llamar Sistema de Información Gráfico Coca-Cola. Ok, y ahí está, SIC Coca-Cola, ¿no? Ya. Ahora vamos a ver si lo reconoce aquí en SQL Conexión. Buscamos y no lo reconoce. Entonces lo que tenemos que hacer es, tenemos que salir de este proyecto, cerramos y volvemos a entrar, ¿no? Volvemos a abrir View y abrimos ahora el proyecto que ya hemos grabado que se llama SIC Coca-Cola. Esta unidad C, laboratorio SIC, se llama SIC Coca-Cola. Aquí está. Ok. Ahí está el proyecto. Ya lo vio, ¿no? Ahora vamos a hacer clic en proyecto y tenemos que ver que ya tiene que aparecer conexión BD Coca-Cola. Aquí está. Esta es la conexión a la base de datos en Access de Coca-Cola. Ponemos ahí conectar y ya lo ha conectado, ¿no? Ya aparece la tabla, las tablas. Si tienen varias tablas esta base de datos, aquí va a ser toda la lista de tablas. Como solamente tiene una tabla que se llamaba tabla 1, esta aparece. Entonces hacemos doble clic ahí y tenemos que armar aquí la consulta. Select asterisco from tabla 1. Entonces, select all columns es asterisco from tabla 1, ¿no? Va a seleccionar eso. Y incluso le va a poner un nombre de salida que se va a llamar table 1 también. Puedes ponerlo table 1 o puedes ponerlo table Coca-Cola para que se note, ¿no? Consultar y listo. Ya he hecho la consulta a la base de datos de Coca-Cola y aquí está la base de datos de Coca-Cola, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es la base de datos de Access, ¿no? Esta es la base de datos. Entonces, como tengo el campo de enlace común, que es el número de carnet o ID, entonces voy a hacer un link o un join, ¿no? Tenemos dos formas de hacer enlace. La primera es la que ya hemos visto, es join, es decir, hacemos clic aquí en la columna ID y luego en la tabla atributo en la columna ID, nos vamos a table y elegimos join. Lo que hace es que se juntan las dos tablas, join, juntar, se han juntado, se han unido las dos tablas en base al campo común, ¿no? De tal manera que ya hay más datos, tenemos más datos. Y si yo selecciono, por decir, Andrea, tendría que verse en pantalla, fíjense, ahí está. Si selecciono Ángel, ¿dónde está Ángel? Aquí está. Entonces, si selecciono José, ahí está, ¿no? Entonces,
Fíjense que ya están enlazados, ¿no? Si hago una consulta sobre estos datos, ¿no? Con esta opción puedo hacer consultas y decirle, quiero que me seleccione todos los clientes que tienen pedidos pendientes. Entonces digo, estado pedido igual pendiente. Ahí está. Consultar y ahí me selecciona, ¿no? Fíjense, lo ha seleccionado a los clientes que tienen pedidos pendientes, esos tres. Este ya está cumplido y aquí hay otro que también ya está cumplido, ¿no? Entonces se puede hacer consultas, ¿ven? Por cualquiera de las columnas que tengamos, por edad, por estado civil, por carnet, no sé, ¿no? Ese es el objetivo, que podamos hacer consultas y una vez hechas estas consultas, generar un reporte, un layout, con el resultado y luego presentar un reporte con este resultado y más los datos, atributos y gráficos en un reporte, ¿no? De los clientes con pedidos pendientes, por si no. Entonces, ese reporte ya es el que va a servir para poder ver el estado del sistema y tomar una decisión. Entonces, la forma más fácil de hacer un reporte sería en la ventana, hacer clic y luego aquí tenemos una opción que dice View Layout. Me va a preguntar si quiero en horizontal o en vertical. Lo voy a hacer en vertical. ¿Okay? Y automáticamente me genera un reporte con la vista, ¿no? La vista. Ahí se ven los clientes. Aquí tiene un título, tiene la escala, pero también para la escala previamente tenemos que definir aquí en la vista las unidades de medición, ¿no? Unidades de medida desconocido, dice. Entonces aquí podemos colocar que trabaje en metros y la distancia en metros. Ahí está. Entonces con eso en el layout también va a poder hacer la escala, ¿no? Entonces ya aquí le ponemos un título: clientes con pedidos pendientes. Ese es el título. Vamos a reducir el tamaño. Podríamos haberlo hecho en mayúsculas. Aquí está en la vista. La escala. El norte. Esto lo podemos colocar por ahí. O no sé. O muy grande, está más pequeño. O si uno ya sabe que el norte siempre está arriba, entonces eso lo puede sacar, ¿no? Y luego aquí vamos a insertar la tabla de atributos. Tenemos un cuadradito. Nos interesa la tabla de atributos de clientes de Coca-Cola. Ahí está. Está muy... Está... Eh, está muy pequeño, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es en la tabla y tenemos que reducir esto. Vamos ahí y también esto.
Ya. Entonces, ahí ya tenemos el reporte con los datos, ¿no? Los datos de los clientes. Incluso podemos hacer más pequeño. ¿Qué es esto? Ya. Ahí está, ¿no? La tablita con los nombres de los clientes que están seleccionados. Y listo. En eso consiste el sistema, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de utilización del sistema, ¿no? El objetivo del sistema es ese: tener los datos del sistema en forma gráfica y alfanumérica y hacer análisis con esa información y mostrar los resultados. Entonces hemos hecho con un enlace a una base de datos en Access, ¿no? También podemos hacer un enlace a una base de datos en SQL Server, ¿no? Entonces, para eso voy a, voy a hacer, voy a hacer el ejemplo. Esto lo voy a guardar. Y vamos a hacer un enlace a una base de datos en SQL Server. En este caso, también vamos a crear una base de datos en SQL Server, ¿no? Tenemos que crear una base de datos en SQL Server. Vamos a ver. SQL Management. Y, y aquí vamos a hacer el enlace a la base de datos en SQL Server, que tampoco no está aquí, no aparece por defecto. Entonces tenemos que crearlo con panel de control, herramientas administrativas y ODBC Data Source. Estamos ahí, ya. Ahí vamos a crear la conexión a la base de datos SQL Server. Entonces aquí previamente, pero primero en SQL Server tenemos que crear nuestra base de datos de Coca-Cola. Estamos ahí y aquí en bases de datos, aquí vamos a crear una base de datos. Aquí tengo varias bases de datos, pero hagamos una de Coca-Cola. Nueva base de datos se va a llamar BD Coca y todo por defecto que se guarde. Ah, no, está guardando en la unidad C, en la carpeta data. Lo voy a cambiar, que se guarde en la carpeta unidad C, laboratorio SIC. Aquí quiero que se guarde. Igual el archivo de transacciones en la carpeta laboratorio SIC. Ahí está. Ahí se va a guardar mi base de datos. Se va a crear ahí. Pongo aceptar. Y ya está. Refrescar. Y ahí está la base de datos BD Coca-Cola. Aquí está. Dentro de base de datos Coca-Cola voy a crear una tabla que se va a llamar la tabla cliente, con columna ID o CI, no sé, cualquier nombre. También podemos ponerle CI. Tipo de datos va a ser de tipo small int. También tiene apellido de tipo char 50 y eh, otra, otra columna puede ser edad, de tipo small int, ¿no? Esos tres nomás, para hacer rápido. Y le podemos guardar la tabla como clientes. Listo.
Así, ya está creado. Actualizamos y ahí está la tabla clientes. Insertamos datos en esta tablita. CI 51, apellido, apellido León, edad 23. El segundo, apellido Suárez, edad 25. El siguiente, uno, 2, 3, 4, 5. Apellido, apellido Araníbar, edad 21. El siguiente, 1, 2, 3, 4, 5. Ya no me acepta porque el tipo de datos que le puse era small int, ¿no? Ahí fallamos. Entonces, nos cerramos esto, nos vamos a la tabla y tenemos que actualizar esto. Queremos que esta sea un tipo de datos int, entero, porque con small int ya, como ya tiene datos no nos va a dejar, ¿no? A ver. Aquí están los valores que he metido, ¿no? Ya hagamos con esto, con estos datos, que se enlace a la base de datos. Entonces ya tenemos la base de datos guardada en la ubicación, en la carpeta laboratorio SIC, ¿no? Aquí tiene que haber una base de datos que se va a llamar BD Coca-Cola, o sea, BD Coca-Cola en Access, SQL Server, BD Coca-Cola SQL Server, ¿no? Y otro es el de Access, BD Coca-Cola el Access, que ya hemos hecho un ejemplo. Entonces, para enlazar este BD Coca-Cola de Access, tenemos que irnos a Open Data Source. Aquí tendríamos que hacer una conexión a SQL Server, ¿no? Agregar, y aquí buscamos SQL Server. SQL Server. Finalizar, nos pide qué nombre se va a utilizar. Se va a utilizar conexión BD Coca-Cola SQL. ¿En qué servidor se encuentra? En el servidor local. Un puntito significa servidor local también, ¿no? O hacer clic en el combo y elegir el nombre del servidor. Pero era un puntito. Está lento porque está cargando los nuevos servidores. Ahí, ya, un puntito. Siguiente. Con la autenticación de SQL Server. El usuario va a ser SA. La contraseña que yo tengo. Siguiente.
Y la base de datos predeterminada va a ser la base de datos BD Coca-Cola. ¿Dónde está? BD Dije, buenas noches, ya es hora para la asistencia. Ya son las 8, ¿no? Ya, entonces, fíjense, aquí le puse los parámetros de configuración de la conexión y probar origen de datos, todo con el probado correctamente, aceptar. Aceptar, y ahí está conexión BD Coca-Cola. Luego nos vamos a ArcView y en proyecto, conexión SQL, previamente tenemos que salirnos, ¿no? Como en el anterior caso. Esto lo voy a grabar, me salgo, vuelvo a entrar, para que actualice. Abrir el proyecto, ya sé, laboratorio SIC, se llama proyecto SIC Coca-Cola. Ahí está. Y ahora nos vamos a la ventana proyecto, conexión SQL, y aquí tiene que aparecer conexión BD Coca-Cola SQL, ¿no? Ahí está. Conectar, aquí me pide la clave de SQL Server, aceptar, y ya está, ¿no? Entonces, ya conectado con la base de datos, conexión Coca-Cola SQL. ¿No? Entonces, de esta forma ya pueden conectar a una base de datos SQL o a una base de datos en Access y enlazar a esa base de datos y luego hacer consultas. ¿No? Ya con eso terminaría este ejemplo de conexión a base de datos. Voy a parar